Bueno, venía toda, desde que Asun me dijo de compartir la palabra, venía pensando toda la semana, bueno, Señor, ¿qué tienes, no? Ponme en mi corazón, gracias, lo que quieres que yo comparta. Y hace un tiempo el Señor me puso un texto, porque hace unos meses las mujeres en mi iglesia decidimos empezar a orar por los hijos pródigos, por los hijos, por las hijas, por los maridos, por las mujeres, por hermanos. Todos de alguna manera tenemos algún familiar pródigo, ¿no? Algún familiar que anhelamos que vuelva a la casa del Padre. Y durante todo ese proceso de oración teníamos un día que orábamos y ayunábamos específicamente. Y durante todo ese tiempo, pues el Señor me trajo el texto de Lucas 15 y entonces empecé a desarrollarlo. Y bueno, quiero compartir con vosotros lo que el Señor me trajo. Bueno, ya estamos en la edad en la que me tengo que poner la gafa de cerca porque si no, no veo nada. Entonces me quito las gafas, me pongo las gafas. Vamos a leer en Lucas 15, que aunque el capítulo es un poco largo, pero vamos a leerlo completo. Lucas 15 dice: todos los recaudadores de impuestos y gente de mala reputación, estoy usando la versión del 2020 de Reina Valera, y gente de mala reputación solían reunirse para escuchar a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este se junta con pecadores y come con ellos. Entonces él les contó esta parábola: ¿quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 solas en el desierto y va a buscar a la que se perdió hasta encontrarla? Y una vez que la ha encontrado, la pone sobre sus hombros gozoso. Luego llega a casa y reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que igualmente habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O qué mujer que tiene 10 monedas, si pierde una, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la ha encontrado, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alegraos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y también contó esta otra parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre le repartió los bienes. Pocos días después, el menor, tras juntar todo lo que le correspondía, se fue a una provincia lejana y apartada, y allí despilfarró su herencia de mala manera. Todo lo había malgastado, cuando sobrevino una gran hambruna en aquel lugar, y él comenzó a pasar necesidad. Entonces se puso al servicio de uno de los ciudadanos de aquella tierra, y éste le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba comida. Recapacitándose dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y abandonando el país se dirigió a la casa de su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, quien profundamente conmovido corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies, traed el becerro engordado, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la celebración. El hijo mayor estaba en el campo, y según se iba acercando a casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro engordado por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quería entrar.
Entonces salió su padre y le rogó que entrara. Mas él respondió al padre: desde hace muchos años vengo trabajando para ti, sin desobedecerte en nada, y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. El padre entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. En este texto de Lucas encontramos 3 parábolas. Las parábolas, si sabéis, eran historias que Jesús contaba de la vida cotidiana, a través de las cuales quería mostrar una enseñanza. Por eso usaba situaciones, personajes que todos conocían, que estaban en su día a día. Ellos podían entender de un agricultor, podían entender de una siembra, podían entender de un pastor que tenía un rebaño, un samaritano que se iba de viaje, un padre y sus hijos, un amo y sus siervos. Y es curioso porque no sé si era el método de enseñanza común para la época, si los demás rabinos también usaban esta forma de enseñar. Pero en un momento los discípulos le preguntan a Jesús que por qué enseña en parábolas. Y Jesús le dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Esto nos da a entender 2 cosas. La primera, que las parábolas tenían una enseñanza clara para el público que estaba escuchando. Por medio de estas historias, la gente escuchaba y podían entender lo que Jesús quería decir. Pero además había otra interpretación mucho más profunda acerca del de Dios, que solo los discípulos que estaban con Jesús podían entender. Así que lo que yo quiero que hagamos esta mañana es que nos adentremos en estas parábolas, intentemos sacarle la enseñanza clara que tiene y algo del misterio que encierra. Digo algo porque seguro que se pueden sacar muchísimas cosas. Quizás estas parábolas son de las más predicadas, de las más estudiadas, hay libros escritos sobre ellas, pero yo quiero compartir lo que el Señor me trajo y hacia dónde me llevó con todo esto. Las parábolas normalmente tenían ciertas cosas en común. Primero, que Jesús solía contarlas en un ambiente hostil. La mayoría de las veces sus parábolas generaban enfrentamientos con los dirigentes judíos que allí estaban escuchando. Y esto solía pasar porque normalmente en las parábolas se representaban 2 tipos de personas. Por un lado estaban aquellos que eran considerados los respetables, los religiosos, los de buena posición. Y por otro lado estaban los pecadores, los apartados de la sociedad. ¿Y qué solía pasar con las parábolas de Jesús? Que normalmente al final de las parábolas el final no era como los religiosos esperaban, sino que los pecadores y apartados son los que solían salir bien parados y el comportamiento de los religiosos era censurado y cuestionado por Jesús. Pues el texto que hemos visto hoy también se da en un ambiente hostil. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y es curioso porque las comidas de Jesús tenían un enorme significado porque violaban todas las normas del protocolo judío, que eran muchas, empezando por a quienes invitaba a estas comidas. Jesús comía con personas que un buen judío nunca compartiría su mesa. Los fariseos, los estrictos seguidores de la ley, que eran guardianes de la tradición, eran modelos ejemplares de piedad, nunca se plantearían comer con las personas con las que Jesús comía. Por su posición, que era privilegiada, evitaban tener contacto con todos estos que ellos consideraban que eran pecadores y que no seguían este sistema de leyes que ellos tenían. Recaudadores de impuestos, prostitutas, personas deshonestas e inmorales. Y los fariseos para nada querían juntarse con ellos. Por eso dice: este a los pecadores recibe, con ellos come.
En cambio, para Jesús, cada comida a la que era invitado era una oportunidad para hablar acerca de la misión para la que él había venido y para mostrar a un Dios que no rechaza al pecador, un Dios que no es exclusivo, sino un Dios que es inclusivo. Y es curioso porque hoy en día que se habla tanto de inclusividad, ¿verdad?, que tenemos que ser inclusivos, desde la sociedad se nos dice que tenemos que ser inclusivos, y hace más de 2000 años que Jesús ya vino a romper las estructuras de la época y a enseñar precisamente que Dios no es un Dios exclusivo, sino un Dios inclusivo. Y Jesús fue un ejemplo de inclusividad. A veces esto me hace pensar si a veces la Iglesia nos hemos perdido un poco en el camino y si somos ese ejemplo de inclusividad. O si a veces nos hemos vuelto un poco exclusivos y hemos ido desechando personas. Las políticas sociales de todos los países luchan por la inclusividad, bien o mal, pero lo hacen, intentan hacerlo, ¿no?, que todo el mundo sea inclusivo. Yo me pregunto si la Iglesia es tan inclusiva como lo fue Jesús, que Él se acercaba a todos y no desechaba a nadie. Si somos conscientes de que cualquier persona que entre por esa puerta, sea la que sea, necesita a Jesús. Jesús cuenta estas parábolas en respuesta a las murmuraciones y las críticas de los fariseos. Se estaban quejando de cómo Jesús trataba a los que ellos consideraban pecadores. Y Jesús cuenta estas parábolas para que ellos las oigan. Iba por ellos. Y aunque aquí en el texto cada parábola va separada por un título, Jesús contó las parábolas seguidas. Entonces vamos a imaginarnos la situación. Jesús sentado con los publicanos, con los pecadores, con las prostitutas y los fariseos allí a lo lejos, escuchando. Y Jesús, como una cascada, empieza a contar una parábola tras otra, porque todas tienen un mismo fin, un mismo objetivo de enseñanza. Y comienza las dos primeras parábolas con una pregunta. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿O qué mujer, que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Vamos a ver algunas características que tienen estas parábolas. Primero, hay una reacción ante lo que se pierde. Jesús está preguntando con estas parábolas, ¿cuál es la reacción normal cuando algo que es importante para nosotros se pierde? ¿Cuál es la reacción normal? No sé si vosotros tenéis animales y alguna vez se os ha perdido alguno. Nosotros hemos tenido varios perros y bueno, porque vivimos en una casa y siempre abres la puerta y el perro se te va. Pero ahora tenemos una mezcla de chihuahua, que es muy pequeño, y cada vez que abrimos la puerta, no de la casa, sino de la parcela, pues como es tan pequeño, a veces se nos cuela y no nos damos cuenta de que se nos ha ido y se escabulle. Y entonces ahí salimos todos a buscar al perro, unos en coche, otros andando. Nuestra primera reacción cuando se nos pierde es salir a buscarlo, aun con la dificultad que todo eso supone. De hecho, lo que es normal es que genere en nosotros sentimientos de preocupación, sentimientos de angustia, y a medida que va pasando el tiempo y no lo encuentran. Mi hija ya va llorando, ella según ya va saliendo, ya va llorando todo el camino porque no vamos a encontrar al perro. Pero empiezas a pensar, pobrecito, estará solo, desvalido, se me puede ir al monte, se puede perder. Bueno, deciros que las 2 veces que se nos ha ido a un bar de la entrada que hay, porque ahí hay mesa y el perro se va a comer debajo de la mesa. Y no es que no le demos de comer, ¿vale? Pero, bueno. Entonces, la gente que allí estaba escuchando entendía perfectamente que decidir ir a buscar a una oveja perdida en las laderas de Palestina era una tarea difícil, porque las laderas de Palestina tienen un paisaje bastante abrupto y no es fácil perder una oveja y poder encontrarla. Pero para los pastores perder una oveja no era cualquier cosa, aunque tuvieran 100, porque podían no ser suyas, podía
podían estar cuidándolas, podía ser un rebaño que estuvieran cuidándolo, que fuera de su amo, o podían ser suyas, cada oveja vale un dinero. Por lo tanto, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y sale a buscarla al desierto hasta encontrarla, aún sabiendo lo difícil que podía ser la situación? Y de igual manera podían entender el ejemplo de las monedas, de la moneda. Las casas normalmente en Palestina eran estrechas, con las puertas y las ventanas pequeñas y no había luz suficiente. Y lo más probable además es que los suelos estuvieran hechos de adoquines, con lo cual si se te cae una moneda era fácil perderla. Además, en el original dice que esta moneda era un dracma, que equivale a un denario, que era normalmente el valor de un día de trabajo. El valor de un día de trabajo. Por lo que imaginaros que aunque resultara difícil, hacer lo que sea por encontrarla, porque tiene un valor importante para la persona. Imaginaros que se os pierden 50 euros. No removéis, vamos, toda la casa a buscarlo, vamos, hasta por 5 euros que se pierdan, lo remueves absolutamente todo. Ahora, es curioso porque cuando llegamos a la tercera parábola que Jesús cuenta, tiene los mismos elementos que las otras dos. De hecho, la historia es contada con mucho más detalle. Tenemos una persona que se pierde, el hijo, y la historia nos cuenta con detalle las condiciones en las que se pierde. Pero hay una diferencia con las otras dos. En esta, del hijo nos describe los sentimientos de estar perdido, todo lo que pasa, los sentimientos del hijo, los sentimientos del padre. Pero el padre no sale a buscar al hijo, como sale el pastor a buscar la oveja, o la mujer a buscar la moneda. Pero sin embargo, la actitud del padre era una actitud de espera, pero no una espera pasiva de, bueno, ya vendrá algún día, sino una espera activa. Y una espera activa es una búsqueda, porque dice que cuando el hijo llegó, dice, cuando aún estaba lejos, vio al padre. Eso no es decir que el padre estaba sentado en su casa diciendo, bueno, algún día vendrá mi hijo, sino que seguramente el padre estaba pendiente del regreso de su hijo. En algún momento iba a venir y él estaba pendiente de ese regreso. Cuando yo quiero buscar a alguien, cuando vamos al aeropuerto, ¿no? ¿Verdad? Y va a salir gente, sale un montón de gente y la persona está mirando a ver si veo a la persona que vengo a buscar. Yo me imagino al padre así, saliendo todos los días a esperar y a mirar a ver si veía al hijo. Por eso cuando vino de lejos, lo vio venir. Pues uno de los misterios que encierra esta parábola, porque no habla directamente de ello, sino que hay que interpretarlo, es que Jesús muestra a un Dios que, igual que el pastor, la mujer o el padre, sale en busca de lo perdido. Y esto se oponía directamente a la imagen de Dios que los religiosos de la época enseñaban al pueblo. Ellos hablaban y promulgaban de un Dios duro, de un Dios lejano, cuya función además era castigar al que no cumplía todas las leyes. Y por supuesto, la santidad de Dios lo alejaba completamente de estos pecadores, de estos publicanos apartados de la sociedad. Y esto me hace pensar en que hoy en día hay tantas personas que tienen una imagen distorsionada de Dios, que tienen la imagen de un Dios lejano, un Dios que no se le puede molestar, un Dios que no se preocupa de mi situación, sino que parece que está ahí con el dedo acusador todo el tiempo, esperando a equivocarme para castigarme. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios nos busca. Dios nos busca. ¿Y cómo nos busca Dios? Pues podemos ver en el Antiguo Testamento momentos en los que la reacción de Dios ante personas que se encontraban perdidas fue buscarlas. Dios buscó a Adán y a Eva después de que pecaran en el jardín del Edén. En Génesis 3 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto
al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios buscó a Agar cuando huía de sus problemas. ¿Recordáis la historia de Abraham, de Sarai? La echaron y ella huía, dice, y respondió Abraham y a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y ella huyó. Y dice que la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Dios buscó a Elías cuando huía de Acab y de Jezabel. En Primera de Reyes vemos la historia, dice: viendo pues el peligro, ¿verdad?, porque querían matarlo, él se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y se quedó dormido. Y dice que vino el ángel de Jehová, lo tocó y le dijo: levántate y come. A través de estos encuentros podemos percibir el carácter de Dios. En el carácter de Dios está la iniciativa de buscar al que se encuentra perdido. Pero vemos su obra completa en Jesús cuando dice en el versículo 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces Jesús fue a Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos, y le dijo: sígueme. Y al leproso que estaba desechado a las afueras de las ciudades, lo limpió. Y a la prostituta arrodillada a sus pies la perdonó sus pecados. Y a María Magdalena la liberó de 7 demonios. Y estaba entre sus seguidores. Y la mujer de flujo de sangre, que nadie quería tocar, la sanó. Porque tal y como Jesús dijo en el templo que él había sido ungido para dar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año de la gracia del Señor. Y por eso Él vino un día y me buscó a mí, y vino un día y te buscó a ti, porque Dios busca al perdido. En segundo lugar, podemos ver la reacción en estas parábolas, es que no se deja de buscar hasta que se encuentra. Dice el texto: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 90 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y la busca con diligencia hasta encontrarla. Nos dice que el pastor no cesó en su empeño hasta que la encontró. Ya hemos visto, no sé lo difícil que serán las laderas allí en Palestina, todas llenas de recovecos, pero imagino que era un trabajazo, no sabemos cuánto podía durar. Lo que sí sabemos es que no dejó de buscarla hasta que la encontró. En la segunda parábola nos dice con más detenimiento lo que hace. Dice que enciende una lámpara, que barre con energía hasta encontrarla. A mí me recordaba esto, no sé si os ha pasado alguna vez, que se os ha caído una lentilla. Vais a poner la lentilla y se os cae. Y de repente estáis ahí en el baño, que todo el mundo se pare, nadie se mueva, empiezo a tocar, ¿verdad? Poco a poco, se me ha caído aquí, la tengo pegada aquí, y voy buscándolo hasta que la encuentro. Hasta que la encuentro. Dice en el original, busca con diligencia, dice que la busca hasta que la encuentra. Tampoco sabemos cuánto tiempo pasa, pero el significado, porque en el original no pone con diligencia, pero el significado es que busca con diligencia, o sea, busca de una forma muy entretenida hasta que llega a encontrar la moneda. En la tercera parábola podemos ver la incansable espera activa del Padre. Lo esperó, como hemos visto antes, incansablemente hasta que lo vio. No sabemos si salía todos los días, si se sentaba en la puerta mirando al horizonte.
Lo que sabemos era que era un padre vigilante hasta que vuelve su hijo. Y cuando lo ve, no puede esperar más, sale a su encuentro, se echa sobre su cuello y lo besa. Jesús quería enseñar que de la misma manera Dios no se cansa de buscar a los perdidos. Y solo tenemos que ver en las páginas de la Biblia, ver el corazón de Dios ante la incansable búsqueda de su pueblo. El pueblo de Israel se rebelaba una y otra vez contra Dios, lo rechazaba, iba detrás de otros dioses, y Dios una y otra vez los buscaba, una y otra vez los buscaba. Dios nos busca, pero también nos espera. No hay nada que podamos hacer para evitar que Dios nos busque. No hay pecado grande, no hay distancia lejana que podamos correr, no hay sitio donde podamos ir que desaliente a Dios de amarnos y de buscarnos. Dice en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, y te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien, porque no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vio tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y si los enumero, se multiplican más que la arena. Y si despierto, aún estoy contigo. Desde el momento en que nosotros nacemos, Dios está buscando nuestro corazón incansablemente, porque su mayor anhelo es tener una relación con nosotros. Dice que en Juan que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo que mueve a Dios en esa búsqueda incansable hasta encontrarnos es su amor. No tengas duda nunca de esto, que Dios te ama y te ama tal y como eres. Dios nos ama y nos ama tal y como somos. En tercer lugar, el haber encontrado lo perdido se celebra con fiesta y con regocijo. Dice que al llegar a la casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Cuando encuentra la moneda, reúne a las amigas, a las vecinas y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Y el padre le dice a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. No sé si habéis pensado si quizás la reacción de encontrar la oveja, la moneda, es como un poco exagerada, ¿no? Llamo a los vecinos, venga todos juntos, alegraos conmigo porque lo he encontrado. Pero, como digo, no sabemos cuánto tiempo estuvo el pastor buscando la oveja, pero quizá amigos y vecinos sabían que se había perdido. Cuando algo importante se nos pierde, ¿verdad? Preguntamos a unos y a otros y los hacemos partícipes de nuestra pérdida, con lo cual, cuando se encuentra, es normal compartir el gozo con los que están alrededor de nosotros. Igualmente la moneda. No sé si alguna vez habéis perdido algo de dinero y os habéis ido a buscarlo y preguntáis a la madre, el padre, la mujer, el marido. Y cuando lo encontráis, os regocijáis todos porque se ha encontrado lo que se había perdido. Y por supuesto, podemos entender la fiesta, ¿verdad?, que hizo el padre ante el regreso del hijo. Al final de cada una de las parábolas
podemos ver la enseñanza que había para el público que estaba escuchando. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O el Padre dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Estas parábolas iban directamente para los fariseos y los escribas que estaban allí escuchando, porque ellos pensaban que eran más justos que los demás. Pensaban que ellos eran los que buscaban diligentemente a Dios. Nosotros no. Ellos creían, además, que Dios recibía a un pecador que venía. O sea, ellos no creían que Dios recibía a un pecador que venía a ellos inmediatamente. Y tenían un dicho que decía, habrá gozo en el cielo por un pecador que es destruido por Dios. Y se encontraron con Jesús. Y aquí viene lo que decíamos al principio, este final inesperado. Porque en contraste con este dicho que tenían los fariseos, él dice, habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay más gozo en el cielo cuando los perdidos son encontrados y vienen al arrepentimiento. ¿Por qué se regocijaban? Porque cada pecador arrepentido es una victoria ganada. Cada pecador arrepentido es una victoria ganada al enemigo. Cada pecador arrepentido es una vida nueva puesta al servicio de Dios, que pasará la eternidad con Dios en el cielo. Y yo puedo imaginar a sus caras escuchando a Jesús, diciendo totalmente lo contrario que ellos estaban pensando, con sus normas y sus principios. Pero fijaros, cuando los fariseos podían pensar que ya había terminado la historia con la fiesta para el hijo menor, Jesús cuenta una cuarta historia. Por eso, a veces el título puede llevarnos a una equivocación, el hijo pródigo. Pero hay otra historia, que es la del hijo mayor. Este era un hijo que aparentemente no había hecho nada malo. Este era un hijo que había trabajado, había cumplido todas las normas, todas las reglas que su padre le había puesto. Había trabajado arduamente, cumpliendo su deber al pie de la letra. Sin embargo, estaba perdido. El padre no tenía un hijo perdido, tenía 2 hijos perdidos. Y de la misma forma, el padre salió a buscarlo. ¿Cómo era posible que el hijo estuviera perdido en la casa del padre? Dice que entonces el hijo se enojó y no quería entrar. Y salió su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió a su padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar el becerro más gordo. El hermano, efectivamente, era cumplidor, pero interiormente se había ido muy lejos del padre. Tenía un espíritu y una mentalidad de fariseo. Y él estaba convencido de que él y no su hermano era el bueno. Él estaba convencido de que él y no su hermano tenían todos los derechos. Y además la forma en la que desprecia a su hermano, que no lo llama ni su hermano, le dice, tu hijo. ¿Verdad? Cuando nuestro hijo hace algo mal y le decimos al padre, tu hijo mira lo que ha hecho. No lo queremos relacionar con nosotros, es tu hijo que ha hecho algo mal. Y dice, tu hijo, no dice ni siquiera mi hermano, marcando esa distancia. Y además le reclama al padre que se ha cometido una injusticia con él, porque no le había dado ni un cabrito siquiera para gozarse, para hacer una fiesta con sus amigos. Nunca lo has hecho, nunca me has dado nada. Y la respuesta del padre nos dice mucho más del hijo mayor. El padre le dice, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. O sea, el padre le estaba diciendo, si tú hubieras querido hacer una fiesta con tus amigos, haberla hecho. Todas mis cosas son tuyas, haber cogido cabrito y haber hecho la fiesta, haberlo hecho. Pero el hijo no se había comportado como el hijo del dueño, con todos los privilegios que esto conllevaba estando en la casa del padre. Se había comportado como un siervo,
Por eso le dice: desde hace muchos años vengo trabajando para ti. Como si fuera un trabajo que estaba haciendo para el Padre y no tuviera que ver nada con él, como si aquello no fuera suyo. Había una diferencia clara, porque mientras que el menor se había reconocido como perdido y vino arrepentido al Padre, el mayor no se reconoció como perdido. Y cuando vio la alegría del Padre porque había vuelto su hermano, en contraste con el hijo que parecía modélico, apareció la soberbia, apareció el orgullo, apareció el juicio, apareció la condena y el prejuicio. Dijo Jesús: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, que no ven ellos que necesitan arrepentimiento. ¿Qué pasa con el que cree que no necesita arrepentimiento, que no se reconoce perdido? Por lo tanto, cuando esto pasa, no va al Señor con una actitud humilde. El padre salió a buscar al hijo mayor, lo encontró, le invita a entrar en la fiesta, a festejar con ellos. Dice que el padre le rogaba al hijo que entrase. El original dice que le suplicaba que entrase. No sabemos qué pasó. La historia no nos cuenta al final. Se queda abierta. Jesús deja que los fariseos decidan el final de la historia con sus actuaciones. ¿Se sentarían ellos a la mesa con los pecadores como lo había hecho Jesús? Entonces, estos pasajes nos muestran a un Dios que tiene la iniciativa, que Él es quien sale al encuentro, Él es quien no se cansa, quien arriesga todo, quien arriesgó todo, mandando a su Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero depende de nosotros reconocernos perdidos o no. Podemos encontrarnos perdidos porque nunca hemos ido al encuentro de Jesús. Y quizás nos encontramos metidos en los recovecos de una vida sin Dios, luchando por salir hacia adelante. A veces no tenemos fuerza, no le vemos sentido a seguir avanzando, no le vemos sentido a nada de lo que hacemos y no encontramos salida. Pero yo te digo hoy que Dios te está buscando, que Él no ha parado de buscarte, estés donde estés. Y aquí no hay casualidades. Si estás aquí hoy es porque Dios te ama y quiere darte una vida con propósitos nuevos. Pero también podemos encontrarnos perdidos estando en la casa del Padre. Decidiste irte lejos, decidiste hacer las cosas a tu manera, decidiste que querías vivir tu vida en este mundo fuera de la cobertura de Dios. Querías vivir las experiencias que el mundo te ofrecía. Pues hoy quiero decirte que Dios te está esperando, que nunca ha dejado de esperarte, que anhela tu regreso porque eres su hijo y quiere que vivas los privilegios de ser hijo en la casa del Padre. Quiere abrazarte, quiere llenarte de besos, quiere amarte, quiere bendecirte, quiere devolverte la identidad de hijo y que dejes de ser siervo y esclavo de otras cosas. Pero también podemos encontrarnos perdidos de otra manera. Quizás tú eres el cristiano, la cristiana cumplidora, obediente, servicial, sacrificado. Pero quizás en tu interior albergas quejas, resentimiento, rencor. ¿Pero por qué los demás no hacen lo que yo hago? ¿Pero por qué no están aquí a primera hora como estoy yo? ¿Pero por qué lo tengo que hacer yo siempre todo? Y te invade ese sentimiento de orgullo y de soberbia, de tenerlo todo bajo control y de merecer más que los que no hacen lo que tú. Piensas que eres el único que estás pendiente de todo en la iglesia y parece que los demás no les importa nada, pero sabes que así no estás viviendo el servicio como el hijo del rey que eres, sino como un esclavo, con un deber desmedido. Y eso no es servicio, eso es esclavitud.
Y a veces nos podemos esclavizar también a las cosas de la iglesia, ¿eh? Pues hoy te digo que Dios te está buscando, que necesitas reconocer que estás perdido, que tu corazón está lejos de la casa y los propósitos del Padre y que necesitas alienarte de nuevo con el corazón de Dios. Para los que tenemos hijos, hijas, hermanos, padres, madres, pródigos, nos conforta saber que Dios no deja nunca de buscarlos, que nunca va a dejar de buscarlos, que en su propósito está que regresen de nuevo a la casa del Padre. Y eso nos da esperanza, nos da alivio y nos da consuelo en muchos momentos que lo necesitamos. Pero Dios es un Dios que nos busca, es un Dios que nos busca. Amén. Gracias. Pues yo he pedido al grupo, no sé si tenéis, y a mí me gustaría que mientras estamos cantando podamos ponernos delante del Señor. Cada uno sabe la situación que tiene, cada uno sabe cómo está con el Señor. No sé si es la primera vez que vienes, si nunca te has planteado venir a un encuentro con el Señor, si quizás llevas mucho tiempo viniendo pero estás lejos de la casa de Padre, tu corazón no está cerca de Dios. No sé si quizás albergas ese rencor, ese resentimiento, si te sientes esclavizado y no estás viviendo como el hijo del Rey que eres. Yo te invito a ponerte delante del Señor, a sentirte y verte perdido y mostrar el arrepentimiento delante de Dios en esa búsqueda que Dios tiene contigo.